ya tiene que caer. Fue el primero que dio mi esposo que hablaba de la serpiente, ¿verdad? Que era letal. O sea que el enemigo todavía sigue haciendo sus estragos. No, también se vio lo que fue el rechazo. También se vio lo que fue el confort. ¿Cuál otro? El miedo, el gigante del miedo. Y yo creo que hoy vamos a concluir con el gigante del enojo. ¿Qué gigante? Ese gigante es bien grande. El miércoles yo les decía que ese gigante es un gigante que está en la iglesia como también está allá afuera. El gigante del enojo es tremendo, causa grandes problemas y nosotros, Dios nos ha llamado a vencerlo también. Espero que estos 4 temas que hemos visto, o 5, con 4 o 5 más, es de veras que los pongamos en práctica en nuestra vida, los utilicemos y realmente traiga cambios a nosotros. Aquí hay un, no sé, lema, refrán, ¿cómo es que dicen? Yo no sé si es así, si no me corrigen. Genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pero a nosotros ese lema no nos cae. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser transformados día con día a través de la palabra de Dios. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos a través de los años. Y si está sucediendo eso, es que no nos estamos dejando cambiar, transformar por el poder de Dios. Porque Dios dice en su palabra que tenemos que renovarnos día con día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea que si nosotros no estamos mejorando, no estamos cambiando, algo está sucediendo, o no estamos poniendo la palabra de Dios en práctica, o nada más venimos a la iglesia por escuchar un mensaje más. No, venimos a la casa del Señor porque queremos que Dios nos enseñe, nos instruya, para que salgamos de aquí motivados a querer ser mejores personas cada día y podamos nosotros verdaderamente pues vivir la palabra, vivir la vida cristiana que Dios le agrada. Entonces este tema del enojo es muy bueno, porque yo creo que la mayoría nos enojamos. O si alguno de ustedes no se enoja, como les dije el miércoles, enséñame cómo para yo aprender. Porque de que nos enojamos y la mayoría, ¿verdad? Entonces el enojo en sí no es malo, pero nosotros tenemos que aprender a controlar el enojo de tal manera que no se convierta en ira, resentimientos y amarguras, y que no destruya nuestras vidas y las vidas de los que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Y yo tengo 3, 4, me gusta, yo ojalá me dé tiempo para poderlos compartir con ustedes. 3, 4 conceptos los que es el enojo. Lo voy a leer rápido para que podamos avanzar. El enojo es una emoción humana normal, pero se convierte en una emoción destructiva cuando perdemos el control de ella y nos volvemos agresivos, violentos, etc. También el enojo es un mecanismo de defensa que está en la naturaleza, que se activa cuando nos sentimos amenazados, gloria al Señor. También el enojo, hermanos, es una ira interna, es como un juego. Cuando uno se enoja, ay, hermano, hasta que siente que le hierve todo esto, ¿verdad? Entonces es tremendo el enojo. También es un estado emocional que varía en intensidad, que va desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. También es una manera de protestar por aquellas cosas que no son de nuestro agrado. Esos son, hay más, pero yo nada más tengo estos, más o menos una idea de lo que es el enojo.
Entonces nosotros tenemos que trabajar con el enojo. Como venimos viendo la serie, tenemos que ver de a dónde estamos basándonos en esta serie, y lo vamos a ver en lo que dice Primera de Samuel capítulo 17, que es cuando el hermano de David se enoja con David, porque David iba a enfrentar ¿a quién? A Goliat. Fíjate qué tremendo que ese muchacho se enoja. Es un enojo que no viene directamente de David en ese momento, ¿verdad? Aunque yo creo que David tuvo que haberse enojado para poder pelearse para poder vencer ¿a quién? A Goliat, claro, porque no le va a decir, ay, gigantito, yo vengo a pelear contra usted. No, tenía que haber estado enojado David, porque dice, él se sentía amenazado, y no solamente él, sino todos los que estaban aquí a su alrededor. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 dice: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Se enojó el hermano de David porque David iba a pelear contra Goliat. Vaya usted a saber si este muchacho estaba enojado con David, si le tenía algún resentimiento, alguna amargura, o a lo mejor él se sintió avergonzado porque el hermano menor iba a pelear con el gigante, y Elías podía decir, bueno, el que debería estar peleando ahí soy yo, ¿por qué va a hacerlo él? ¿Verdad? No sabemos, pero él se encendió en ira. Entonces, ¿de a dónde provienen los enojos? No, si nos ponemos a hacer una lista, yo creo que no acabaríamos, porque muchas veces nos enojamos por cosas que son justas para enojarnos, porque estamos oyendo que nos podemos enojar, y es natural enojarnos. Y si nos molestamos, claro que sí, porque eso está como en nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero de muchas maneras puede venir el enojo a nuestra vida, porque hay podemos decir, porque hay un embotellamiento, porque nuestros hijos hicieron algo que no nos gustaron, porque nuestro esposo nos dijo algo, porque se nos cayó la comida, porque pasó una mosca al frente de nosotros, porque me cae mal aquella persona, porque no me gusta ver el éxito de las demás, porque me da envidia. Nos enojamos porque tal vez nos sentimos frustrados porque no hemos tenido éxito en la vida. Nos enojamos con nosotros mismos porque no soy una mediocre, no he salido adelante, y me da coraje y me molesto, pero ¿sabe qué? Ese enojo lo debemos de encauzar bien. Cuando nos molestamos porque no hemos salido nosotros adelante, lo que tenemos que hacer es que ese enojo nos debe motivar a hacerlo, las cosas para que podamos salir adelante, ¿verdad? Y no usar el enojo para dañar a los demás o dañarnos nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a manejar los enojos. El enojo se da y realmente usted no se espante por eso, porque es algo natural. Pero cuando el enojo se sale de control, se convierte en ira, y una persona enojada hace muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver que también estábamos viendo que muchas veces nos enojamos por cosas que no son de nuestro agrado. Y me gustaría ver lo que dice, bueno, vamos a leer el Salmo 37:8. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice, deja la ira y desecha el enojo.
Sí nos podemos enojar, pero mire, hermanos, que entre menos nos enojemos, vamos a vivir una vida más feliz, más agradable, y no vamos a alejar a las personas que están a nuestro lado, porque ¿quién quiere vivir a la par de un enojón? Nadie. Pero muchas veces no es un enojón que hay en la casa, sino todos somos enojones. Dios mío, que cuando se levanta una discusión, Dios mío, ¿quién la para? ¿Verdad? Y tenemos que tener la fuerza, la voluntad para decir, esto hasta aquí llega. Hermanos, ¿cuántas cosas no provocan el enojo? Hasta muertes. La gente enojada mata. La gente enojada hace tremendas cosas más allá de un enojo natural o normal. En Naamán vemos Segunda de Reyes capítulo 11. Vamos a ver que Naamán se enojó. Mire, 5:11, vea qué bonito. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el hogar y sanará la lepra. Naamán creía que porque era el gran, ¿verdad?, un gran hombre, un gran centurión y todo eso, iba a llegar el profeta y dice, ya llegó. No, pues pase, Naamán, voy a poner las manos sobre ti y vas a sanar. Y como lo mandó a bañarse en un río para que se le quitara la lepra, dice que él se molestó. ¿Y cuántas veces nosotros nos molestamos porque le pedimos a Dios algo y Dios no lo hace a nuestra manera, sino a nuestra manera? ¿Cuánta gente está molesta con Dios porque le pidió a Dios que le sanara a un familiar y Dios se lo llevó? ¿O cuántas veces está molesto porque le pidieron a Dios un carro y Dios no se los ha dado? Quiero decirles que Dios es Dios y Él está por encima de nuestros pensamientos y propósitos. Así que nosotros no podemos enojarnos, porque si le pedimos a Dios que haga las cosas como nosotros queremos y Él no las hace, lo que tenemos que decirle, gracias, porque tú eres Dios y tú haces las cosas como tú quieres. ¿Qué dice la palabra de Dios también en Jonás capítulo 4? Mire, vamos a ver, hermano, algo me gustó, por eso lo tengo aquí apuntado. Jonás capítulo 4 dice, también otro enojón. Bueno, en la Biblia hay muchos enojones, nada más que vamos a ver nada más esos dos. Pero Jonás se apresuró en extremo, se apesumbró en extremo y se enojó. ¿Cuántos de ustedes saben por qué se enojó Jonás? Porque lo mandaron a predicar misericordia a Nínive y él no quería, él quería que Dios se molestara con Nínive, la destruyera y todo. Pero Dios le dijo, vas a ir a predicarle a ese pueblo para que se salve. Y como Jonás no quería, ustedes, los que han leído la historia, van a ver todo lo que le sucedió, que se lo tragó un pez y esto, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces Jonás se enojó porque Dios quiso manifestar su amor y misericordia. Fíjense, hermano, y cuántos de nosotros nos molestamos por cosas también que vemos. Hay cosas externas que nos molestan de allá afuera que no tienen nada que ver con nosotros, pero sin embargo nos molestamos. Y hay cosas que sí, que realmente tenemos que tratarlas. Entonces, hermano, este muchacho Eliab, él se molestó con David. Tal vez él traía algún rencor, le dije, en contra de su hermano, o quién sabe por qué se enojó. Pero en sí realmente, hermanos, el enojo no es necesariamente malo en sí mismo. No es malo si nosotros lo sabemos encauzar. Tenemos que enojarnos, pero tenemos que también tener la habilidad para poder hablar sin ofender y sin dañar a las personas. Porque cuando nosotros lo hacemos así, ¿cuántas palabras no salen de nuestra boca que dañan, verdad? Pero también vemos que también Jesús se enojó. También el Señor se enojó. Pero el Señor se enojaba poquito, hermano, no se enojaba mucho. En Marcos capítulo 3 versículo 5 dice,
3:5. Entonces mirándolos alrededor ¿con qué? Con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. Vean ustedes que el Señor se enojó, se entristeció, ¿verdad?, por la dureza de las personas. Sin embargo, ese enojo de Jesús lo llevó siempre a hacer el bien por las personas, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nosotros nos podemos enojar, pero se convierte en pecado cuando se sale y explota como una olla de presión. Cuando el enojo nos lleva a la ira, a la venganza y hasta a golpear, hermanos, es donde nosotros tenemos que ver qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Cuando el enojo, también dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No dejéis que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, no podemos dejar que el sol se meta y usted enojado o yo enojada, porque ya estamos pecando. Pero ¿cuántas personas dejan pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años? Y estamos, hermanos, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que no debemos de hacer, ¿verdad? Más bien el Señor nos dice que seamos tardos para la ira. Vea lo que dice Proverbios 14:17, que el que fácilmente se enoja hará locuras. Y yo estaba viendo un día y de un pronto a otro vuelvo a ver ahí un hombre que está enojado, bravo, y le va pegando machetazos a una persona, y le va pegando machetazos. Digo, Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar esto? Y es que sí tenemos problemas con los enojos, ¿verdad? Entonces la ira se convierte en un gigante cuando vivimos enojados todo el tiempo. Máximo si estamos enojados por cosas que muchas veces a lo mejor no ocurrieron. Hay gente que se enoja con personas pensando que esas personas le hicieron algo y a lo mejor nunca le hicieron nada. Ay, es que a mí me parece que tú dices de mí. Ay, estoy enojado porque aquel llegó con un chismillo, con un chisme, y le dijo que aquella persona dijo algo y ya yo me enojo. Son enojos que realmente no tienen sentido, ¿verdad? Quizás por un amigo que tú piensas que te hizo algo, no te hizo nada. Quizás tienes una persona con quien debes de estar enojada, pero expresas tu enojo en la dirección incorrecta. Por ejemplo, los hijos. ¿Cuántos matrimonios se enojan y empieza a haber ira en contra de los hijos? Le pegan a los hijos, el esposo se va a vivir a dormir allá a la sala y la esposa en la recámara días y no sé cuánto tiempo. Y empiezan los esposos: dile a tu mamá tal cosa. Y la mamá: hijo, dile a tu papá tal cosa, ¿verdad? Y se enojan de tal manera que aún hasta los mismos animalitos salen dañados, porque cuánta gente, y se lo dije el miércoles, se enoja con una persona y quítate de aquí, y le tira al perro una patada, le tira al gato, y no se vale eso, hermano. A lo mejor Eliú lo que tenía era eso, que estaba enojado con algunas cosas, con alguna situación de su vida personal que a lo mejor él no pudo resolver, y llegó y ¿qué? Y se enojó con David. Pero la ira de Eliú no era normal, porque dice que era una ira que brotaba de su interior. No era una ira muy pequeña, ¿verdad? Ahora, nosotros lo que tenemos que aprender es expresarnos. Cuando estamos enojados tenemos que saber expresar, hermanos, nuestra ira. Ahorita vamos a ver unos puntitos que tengo ahí, pero es importante que nos demos cuenta que nosotros el enojo no lo va a quitar Dios de la noche a la mañana. Que usted diga: ay, Señor, quítame el enojo. No, tenemos que trabajar para que cada día el enojo vaya menguando. Así que si hoy nos enojamos al día 10 veces, vamos a tener que llegar a un momento que nos enojemos 3, 4 a lo mejor, y al final, hermano, ya siendo mansos. Gloria al Señor. El enojo es un problema, porque realmente el enojo, ¿quiénes les gusta estar enojados aquí?
¿A quiénes les gusta estar enojados? No. Pero hay gente que, bueno, yo conocí gente que les gustaba estar enojada todo el tiempo, enojada por cualquier cosa. Y eso era una situación muy difícil, que la verdad nadie quería estar a la par de ellos, porque la verdad nadie quiere estar a la par de un enojón, nadie quiere estar a la par de una persona que sea tóxica. Nosotros tenemos que apartarnos de las personas que son tóxicas, porque al rato nos volvemos también nosotros tóxicos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros superar el gigante del enojo? Yo puse varias cosas. Primeramente, hermano, que no te desesperes a querer cambiar de la noche a la mañana, pero sí tenemos que trabajar. Dijimos que el gigante es grande, es muy grande y es muy fuerte y todo, pero no es imposible de vencer. Entonces reconoce que el enojo no se quita de la noche a la mañana, es un proceso. Número 2, pidámosle a Dios que nos ayude antes de enojarnos. Ay, Señor, voy a respirar. Y cuente hasta 10. Porque lo primero que hacemos, nos dicen algo y ¡pum! Porque porque nos sentimos amenazados, ¿verdad? Eso es cuando alguien nos hace algo, pero hay muchas cosas que no son personas, y que tenemos nosotros que aprender. Primero, yo ¿por qué voy a enojar con algo que a mí no me interesa? No es lo mío. O sea, yo me enojo por cosas que no tienen que ver conmigo. Yo me voy a enojar con cosas que tienen que ver conmigo, para que yo pueda ser una mejor persona. Y si es en la familia, tenemos que trabajar mucho lo que es el enojo entre familia, porque definitivamente si le damos rienda suelta al enojo, vamos a tener grandes problemas, ¿verdad? Número 2, hermano, ponte a cuentas con tu adversario si es posible. Perdona como Dios te ha perdonado. ¿Me perdonas? No, yo no te perdono. Que te perdone Dios o no sé, pero a mí no me pidas perdón. Bueno, aquí nosotros hemos enseñado a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Se merezca la persona o no se merezca el perdón, nosotros tenemos que darlo, porque no lo vamos a dar porque se lo merece o no, lo vamos a dar porque nosotros no lo merecíamos y sin embargo Dios nos los dio. Así que tú en tu familia no puedes estar peleado con tus hermanos, con tus padres, con tu abuelita, no podemos, no debemos de hacerlo. Así que tú tienes que empezar a ver cómo te pones de acuerdo con ese adversario. Y si tu adversario eres tú mismo, pues perdónate a ti mismo, hermana, y saca ese enojo de tu vida, ¿verdad? No le hablas a tu abuelita porque algo dijo de mí, ya me enojé. A tu mamá, a tu papá, a tus hijos. No, hermano. Vamos a hablar con nuestra familia, decirle: hijo, hija, te perdono, mamá, te perdono, nos perdonamos y nos vamos a poner de acuerdo. Y es bonito tener paz, hermanos. Número 5, pídele a Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros podemos pedirle a Jesús que nos ayude a tener dominio propio sobre nuestra vida. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Gloria a Dios. 2 Timoteo. Amén, gloria al Señor. ¿Sí existe o no? Gloria al Señor. Están muy callados, no me espanten. Dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Tenemos que llegar nosotros a poder manejar el enojo de tal manera que cuando nos enojemos podamos tener control, pensar. Si me ofendieron, tener yo la capacidad de no responder de la misma manera. Y si yo ofendí o si yo me enojé, tratar de no ofender a las personas cuando yo manifieste mi enojo. ¿Sí está quedando claro? Sustituye la ira con la verdad que hay en la palabra de Dios.
Sustituye la ira con la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que la blanda respuesta, entonces ¿por qué no contestamos con blanda respuesta? Gloria al Señor. Ay, es que no, hermanos, cuando nos hacen enojar, también queremos nosotros vengarnos y nos molestamos y ay, qué bueno fuera que sacáramos una blanda respuesta, ¿verdad? Para aplacar la ira de aquellas personas que nos quieren, que se enojan con nosotros. Ahora, si estás enojado con personas, tú lo que tienes que hacer es perdonarlas y bendecirlas. Muchas veces se dice, no, yo te perdono, pero yo que te voy a andar bendiciendo, que te bendiga Dios. No, Dios dice que las tienes que bendecir. Gloria al Señor. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra. Y cuando estamos enojados, ¿qué decimos? Un montón de palabras que ofenden a las personas. Y yo quiero, hermanos, porque yo pienso que el tema está clarito, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Pídale a Dios que ponga guarda en su boca, que Dios guarde la puerta de sus labios para no pecar con nuestro enojo. Decirle a Dios: Señor, pon guarda en mi boca para que yo, Señor, ya no ofenda, Señor. Para que cuando a mí me ofendan, Señor, yo tenga la capacidad y el dominio propio, número 1, de perdonar. Número 2, de tratar de dar una respuesta blanda. Número 3, si tengo que hablar porque estoy enojada, que sea algo que me vaya a llevar a mí a no ofender o no dañar a la persona. El Salmo 141, 3 al 5 lo dice. Salmo 141, de 3 al 5 dice. A ver, hermanos, pueden leer también ustedes. Ajá. Salmo 141, del 3 al 5. Dice, a ver, vamos a buscarlo. 141 dice: pon guarda. ¿Qué dice? Pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Pon guarda en mi boca, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a saber controlar nuestro enojo. Dios dice la palabra que nos ha dado dominio propio. Es cuestión de que pongamos a trabajar la palabra de Dios en nuestra vida y nosotros vamos a poder ser cada día mejores personas. Es un gigante si nosotros lo dejamos que crezca en nuestra vida. Recuerden, hermanos, enojaos, pero no pequéis. Así que si tú te enojas con alguien, inmediatamente, hermano, ponte a cuentas. Y si estás enojado con algo de la vida, también dile al Señor: Señor, pues yo, ¿para qué me voy a enojar con esto? Yo quiero vivir una vida en paz. Quiero estar en paz conmigo mismo y en paz con todas las personas que me rodean. El ser una persona que se enoja constantemente por todo va a traer muchos problemas de salud a nuestra vida. Muchas veces decimos nosotros: yo soy así y así me voy a morir, o yo así soy y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, yo les decía, hermanos, que la palabra de Dios dice que tenemos que cambiar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos de expresar nuestros enojos? Bueno, con firmeza, pero sin agresividad. Es la manera más sana de expresar nuestro enojo. Con firmeza, pero sin agresividad.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. A todos, hermanos, yo creo que es importante esto, el saber gobernar nuestro enojo, el decirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y hay muchos versículos más, muchos versículos más. Recuerden, hermanos, que la ira, el enojo empeora las cosas, no las mejora. Y qué bonito es cuando aprendemos a vivir cada día menos enojones, porque cuando estamos enojados, qué feo nos vemos. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a Dios. Yo le voy a pedir en esta noche, en esta mañana, que le pida a Dios que Dios le ayude a poder tener dominio sobre su vida, dominio sobre su boca, que Dios le ayude a amar a aquellas personas que lo hacen enojar, porque si hay gente que nos hace enojar muchas veces, pero no tenemos que estar enojados mucho tiempo, hermanos. O si Dios te da la capacidad, que Dios te la va a dar de poder hablar con aquella persona y decirle, ¿sabes qué, Pedrito? Estas cosas que tú me hacen enojar, me molestan. Yo quisiera que trataras de cambiar esa actitud hacia mí. Qué bueno sería. Y si yo también soy una persona que hago enojar a la gente, a mis familiares o a algunos, también que se lo puedan decir a uno, ¿sabes qué? Haces cosas que a mí me enojan, pero que sean cosas que sean realmente que me dan un enojo. No nos tenemos que enojar por cosas que a nosotros nos van a ayudar, nos van a hacer mejores personas. Muchas veces tal vez nuestros familiares nos quieren decir, nos quieren enseñar algo, pero no saben la manera. Entonces la manera como nos la dicen o como la decimos, hacemos que la persona se enoje. Y para eso existe el perdón. Nosotros, el antídoto para tener una vida saludable contra el enojo es el perdón. Y pasemos por alto todo eso, hermanos, porque el enojo, todo eso, hermanos, no nos va. Cuando nosotros nos vayamos con el Señor, de nada nos va a servir eso. Entonces tenemos que decirle a Dios que nos ayude a poner guarda en nuestra boca, que cuando estamos enojados no ofendamos a los padres, a los hermanos, no ofendamos hasta ofendemos hasta mucha gente que ni vive con nosotros. Ay, tu madre es aquí, y tu padre, y ni están con nosotros, fíjese, porque le damos rienda ¿a qué? A nuestras palabras. Pídale al Señor que le dé un corazón de amor. Pidámosle todos de dominio propio y también que perdonemos a las personas que nos hacen enojar. Y si tú haces enojar a las demás personas, pídele, Señor, también que Dios te ayude a no hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, vamos en esta mañana a darte gracias, Señor, porque sí conocemos, Señor, en tu palabra hemos leído, Señor, y conocemos también personas, Señor, que se enojan y nosotros también nos enojamos, Dios. Y te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Dios mío, y nos enseñes a manejar nuestros enojos, Señor. Dios mío, yo sé que es Señor, una emoción natural que hay en el hombre, Señor, pero también tú nos dices, Señor, que nos enojemos, pero que no nos airemos o que no pequemos, Señor. Que, Señor, que nuestros enojos sean libres, sean leves, Padre, y no nos lleven, Señor, a niveles de explosión, ni a niveles de dañar a las personas por nuestro enojo, Señor. Perdónanos, Señor, si tenemos enojos por nuestra vida personal. Tal vez estamos enojados con algunas cosas de la vida y venimos y explotamos en contra de los hijos, de la familia, Señor, o aún de nuestros vecinos, o aún afuera en la calle, Señor. Señor, queremos pelearnos con quien sea, Señor. Tú en tu palabra nos enseñas, Padre, que no debemos de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que estemos en paz, Señor, nosotros juntamente, Señor, con toda nuestra familia, y que ayudes a cada hermano, cada hermana que está en este momento oyendo tu palabra, y los que nos están viendo por Facebook también, Señor, ellos puedan también, Dios mío, aprender, Señor, como tú nos estás enseñando, a manejar nuestro enojo, Señor, que establezcamos tu palabra en nuestra vida, Señor. Tú nos das, Señor, versículos, Señor, que podemos establecernos en nuestra vida para que así mismo, Señor, ellos nos ayuden a ir cambiando poco a poco nuestro carácter y aprendamos, Señor, a cada día, Señor, tener paz, no solamente con nosotros, Señor, sino con todos los que nos rodean, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias.
Amén y amén.